empezando nuestro tema principal que hemos especificado y dicho todas las mañanas, de que este programa será un programa abanderado sobre el tema de Venezuela. Y antes de entrar en este primer corte que tenemos sobre Venezuela, apoyado por la comunidad de comunicadores internacional y esas cadenas, es que hemos estado estudiando prácticamente todas las noticias que se publican en todos los periódicos y en las plataformas digitales. Y hemos encontrado de que hay una facción en el mundo, hay muchos argentinos y otras personas que establecen que se debe de reconocer a Maduro, que lo que hay es una agenda de Estados Unidos, de la OTAN, para destruir a Venezuela y para controlar Venezuela y tratar de controlarlo todo, que son los Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea los responsables de los crímenes que se producen en Gaza, de los crímenes que se producen en Ucrania, que se producen en Israel, que se producen en todos esos lugares. Y yo quiero volver y reiterar, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en República Dominicana, en países del Caribe, haya paz y tranquilidad? Aunque hay asuntos que los gobiernos no atienden y traen malestar. Pero hay democracia. Si no hubiera democracia, entonces se hubiera instaurado un solo gobierno aquí. En los últimos 55 años hay elecciones cada 4 años y se producen cambios de gobierno. Que tenemos un país como República Dominicana que tiene crecimiento económico constantes, aunque no sean los expresados por el presidente de turno, pero hay un crecimiento económico. De que hay caras frescas en los ministerios. De que hay gente que no tiene compromiso con nadie, que ahora va a dirigir esos ministerios para romper el contubernio de grupos militares, de grupos de poder en esos ministerios. Y regresando al tema de Venezuela, si tenemos listo el corte, podemos pasar a ponerlo, de cómo va transcurriendo los aconteceres en dicho país y donde el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela da como ganador a Nicolás Maduro. Veamos. Ya hay decisión del Tribunal Supremo de Venezuela sobre las elecciones en el país. El organismo, afín al chavismo, ha confirmado la victoria de Nicolás Maduro. Beatriz Viaño. Sí, en un fallo que era bastante previsible. El presidente Nicolás Maduro estaba esperando esta sentencia para zanjar toda la polémica sobre los resultados electorales. Ha sido la propia presidenta del Tribunal Supremo, Carisilia Rodríguez, la que ha dado lectura al fallo y la que ha ratificado, como decís, el triunfo para Nicolás Maduro. Además, ha exhortado al Consejo Nacional Electoral para que publique los boletines, no las actas, en un plazo de 30 días. Es decir, que hasta finales de agosto tiene de plazo para hacer públicos esos boletines que ya hemos conocido a lo largo de estas últimas semanas, y que desde luego no es el escrutinio detallado tal y como se pedía dentro y fuera del país. Carisilia Rodríguez además ha añadido que ha enviado toda la información al fiscal de la Nación para esa investigación penal contra la oposición por haber cantado fraude en estas elecciones. Ella mantiene que hubo un ataque cibernético al sistema, que eso fue lo que detectaron además en su investigación y que esto impidió dar el resultado de los escrutinios al 100% al finalizar el recuento en las urnas. Carisilia Rodríguez también ha defendido las competencias del Alto Tribunal para resolver conflictos electorales y se ha basado en otros países, en otros antecedentes, en otros países del mundo donde se ha recurrido al Tribunal Supremo para ejercer de intermediario en estas circunstancias. A la espera
de una opinión sobre esta decisión del Tribunal Supremo por parte de la oposición. Hay que decir que ya en las últimas horas los antichavistas aseguraban que no iban a aceptar un fallo que legitime unos resultados electorales que ellos consideran fraudulentos. Podemos ver que 22 días después, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara ganador a Nicolás Maduro. A pesar de que Caricilia Rodríguez es una chavista quien preside el Tribunal Supremo de Venezuela y confirma ayer los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio que dieron victoria a Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país por parte de la comunidad internacional. Así legitima autocráticamente Nicolás Maduro y los chavistas haberse robado las elecciones. Han hecho, como dijimos ayer, ping pum, específicamente lo que se hizo en Nicaragua. Tengo el poder militar, apreso a los opositores, persigo a todo el que esté en contra de mi régimen, llevo unas elecciones democráticas, me cojo las actas, me declaro ganador y utilizo las instituciones democráticas, específicamente el tribunal más alto, y me declaro ganador. Someto un amparo, a través de someter un amparo que nadie conoció, convoco a los 10 candidatos opositores y llevo un proceso donde no solamente me declaro ganador, Nicolás Maduro, sino que remito el expediente al fiscal, al poder del constreñimiento, para que persiga a los opositores por declararse ganadores y por hablar de un supuesto fraude. Así se ha dado la tarea, Nicolás Maduro y los chavistas, apoyado por intereses oscuros, donde hay países como Colombia y como Brasil que están bien frágiles en esta posición. Y el único país que se ha desquitado y no se ha puesto en el medio ha sido México, que ha dicho eso que lo resuelvan los venezolanos y eso se resuelve en sus instituciones. Hoy por hoy se instaura por las instituciones de Venezuela una autocracia dirigida por el chavismo, por el madurismo, a la cabeza Nicolás Maduro. ¿Qué ha dicho la ONU en este particular? La ONU se ofrece a mediar en Venezuela si todas las partes lo piden. Seguimos en lo mismo. La ONU establece que ya envió una misión de expertos electorales para los comicios del 28 de julio, origen de una nueva crisis marcada por las dudas sobre la victoria del presidente Nicolás Maduro. Hay decenas y decenas de posiciones que establece la comunidad internacional y no se ponen de acuerdo. Lo que sí sabemos es que en Venezuela se ha instaurado una dictadura a través de una autocracia y que lo que se busca es una salida por parte de los organismos multilaterales de los países, específicamente de los Estados Unidos, de la ONU, de la OEA y de países como Brasil, Colombia y México. Y me atrevo a establecer que el problema mayúsculo viene por el asunto del control en la frontera en Venezuela. Cuando tú tienes un problema en México
con los narcotraficantes que prácticamente controlan ese país y AMLO no ha podido con ellos. Cuando tú tienes a las guerrillas y a Petro, que lo tienen entre la espada y la pared, y todo eso se maneja en esa franja. Por lo que cuando uno ve el asunto de Venezuela, hay que verlo desde una óptica distinta a que lo que quieren es única y exclusivamente quedarse con la presidencia. Es para controlar la región a nivel de que el país de mayor consumo de esas drogas y de esos estupefacientes que han desplazado la coca por drogas como el fentanilo, entre otras, es Estados Unidos, es la Unión Europea. Entonces, esperamos que la ONU siga reclamando al Consejo Nacional Electoral que publique las actas que demuestran el fraude. Ya hemos visto cómo el Tribunal Supremo de Justicia se ha alzado con esta sentencia que viene a través del amparo sin la presencia de los partidos opositores. Finalmente, ¿qué ha dicho la oposición? La oposición la lidera Edmundo González, que es la cara, pero aquí hicimos la historia sobre que la líder indiscutible del partido opositor más grande en Venezuela, que tiene una década aguantando a Nicolás Maduro y más de 3 décadas aguantando el chavismo, han establecido que esta sentencia que ha evacuado el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, lo que va a traer una grave crisis. Y por eso González Urrutia dice que este fallo sobre los comicios va a agravar grandemente la crisis en Venezuela, porque los venezolanos no están dispuestos a renunciar a su libertad. Entonces se ha abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela a través de Edmundo González Urrutia, donde está en contra de la validación del resultado de las presidenciales que llevó a cabo el Tribunal Supremo de Justicia. Y esto dice que solo agravará la situación. Los que están coordinando el Tribunal Superior de Justicia establecen que ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular del país y el mundo conocerá su parcialidad y por ende su incapacidad de resolver el conflicto de su decisión, la cual solo agravará la crisis. González Urrutia ha establecido todo esto en la plataforma de X, donde denuncia que quien preside este tribunal es Caricilia Rodríguez y lo que hace es favorecer a Maduro porque es una chavista instaurada en ese tribunal. González Urrutia obtuvo de lo que establece la oposición el 83,5% de las actas que dice haber reunido a través de los testigos y miembros de la mesa documentos que el gobierno califica de falsos. El trabajo que hizo Edmundo González Urrutia, Corina Machado, los héroes que están en un asilo en la Embajada Argentina, el trabajo fue llevar a todos esos observadores internacionales a los fines de que pudieran contactar con unas actas preliminares, porque debe de salir del organismo o del órgano oficial, el cual no va a ser posible. Dieron como ganador a Edmundo González Urrutia. Hoy se legitima a través de las instituciones de Venezuela la ganancia de causa de las elecciones de ese país a Nicolás Maduro. La única manera es seguir la lucha. Venezuela se aboca ahora a una crisis bastante grave, porque si el pueblo sigue de pie, Nicolás Maduro tendrá de frente
a más de 8 millones de venezolanos dentro y fuera todos los días en contra de su régimen. Tiene el poder militar, tiene el poder del narco, tiene el narco asociado del mundo, tiene la franja de Venezuela con los militares ahí que están coordinando todo el comercio ilícito y de drogas que se hace, y tiene algunos países como China, tiene países como Rusia, Bielorrusia, Nicaragua, Cuba apoyándolo. Estaremos atentos a ver el desenlace de lo que se produce como la autocracia y la dictadura más férrea que se ha instaurado en el siglo XXI en Venezuela.